Hola, en este video vamos a resolver un problema de la selectividad de Cataluña. El tema es de campo eléctrico. Este ejercicio pertenece a la convocatoria 2017, serie 1. La opción B y el punto 4. En este nos dice que hay dos placas. Una está cargada positivamente y la otra está cargada negativamente. La diferencia de potencial entre las placas es de 12 voltios y la distancia es de 6 centímetros. Entonces nos pregunta, lo primero, pues las líneas de campo eléctrico. Luego nos pide calcular el campo eléctrico. Calcular el campo eléctrico. Y como punto final nos pide que en un punto, hay un punto que está dentro entre las dos placas. En este punto tendremos una diferencia de potencial de 7 voltios. Entonces nos pregunta calcular el trabajo que tendría que hacer una carga externa para desplazar una carga positiva, positiva de 0,1 microcoulombs. Desde este punto, o sea, desde el punto de 7 voltios, este punto, hasta la placa positiva. Vale, entonces en el primer caso, si tenemos las dos placas, tendremos una placa que es negativa, la otra placa es positiva. Entonces siempre las líneas de campo eléctrico irán desde la placa positiva hasta la placa negativa. O sea, en este caso, irán hacia arriba. Y si queremos calcular el campo eléctrico, tenemos que tener en cuenta esta ecuación, que el voltaje es igual al campo eléctrico por la distancia. Entonces solamente tenemos que despejar el campo eléctrico. El campo eléctrico pues será entonces el voltaje dividido la distancia. Tenemos que recordar que la distancia nos la habían dado en 6 centímetros. 6 centímetros, o sea que lo tenemos que pasar a metros, que la correspondiente medida en metros es 6 por 10 a la menos 2 metros. O sea, para pasar de centímetros a metros solamente tenemos que dividir por 100. Entonces solamente tenemos que reemplazar. El campo eléctrico pues será 12 voltios dividido 6 por 10 a la menos 2 metros. Entonces este resultado nos da, haciendo el cálculo, de 200 voltios sobre metro. Hay que recordar que en el campo eléctrico se puede medir en voltios sobre metro o también se puede medir en newtons sobre coulomb. O sea, es una medida completamente homóloga. O sea, son iguales las dos, son las dos unidades. En el caso B, si queremos calcular el trabajo, para calcular el trabajo tenemos que utilizar esta ecuación, que el trabajo es igual a la carga por la diferencia de potencial.
La carga habíamos dicho que es de 0,1 microcoulombs, pero la carga la tenemos que pasar a coulombs, o sea que la carga era 0,1 microcoulombs, y para pasar a coulombs tenemos que en cuenta que 1 por 10 a la menos 6 coulombs es igual a un microcoulomb. Y por lo tanto, pues la carga nos va a dar de 1 por 10 a la menos 7 coulombs. Entonces, también falta calcular la diferencia potencial. La diferencia de potencial, teníamos que pues el punto estaba aquí, aquí estaba inicialmente la carga, y si la queremos llevar hasta la carga positiva, pues la carga positiva tendrá un potencial de 12 voltios. Entonces la diferencia de potencial pues simplemente pues será 12 menos 7, o sea son 5 voltios. Y utilizando estos resultados, pues el trabajo nos da, también hay que tener en cuenta que voltios, las unidades de voltios son joules sobre coulomb. Entonces en este caso si multiplicamos el 1 por 10, que es la carga, que es 1 por 10 a la menos 7 coulombs, la multiplicamos por la diferencia de potencial, que es de 5 voltios, pues nos da que el trabajo va a ser de 5 por 10 a la menos 7 joules. Y este sería el resultado del trabajo que tenemos que hacer para desplazar una carga positiva desde este punto hasta la placa positiva. Entonces con esto hemos terminado este ejercicio. Más adelante en otros ejercicios pues miraremos otros ejemplos de cómo se resuelven ejercicios de selectividad, no solamente de física, sino también podríamos encontrar ejercicios de química y ejercicios de matemáticas. Hasta luego.